Después, vimos fármacos para sistemas y suplementarios. Vimos los sueros, ese diagrama gigante de los sueros, gigante. Vimos sistema digestivo y endocrino, donde están las insulinas. Esa clase no estoy seguro si se la contamos. Sí, la vimos. La de las insulinas la vimos. Sí. Que vimos insulina Lenta. insulina lenta. Sí, lo vimos. No, sí lo vimos. Vimos los antieméticos, ahí deberíamos haber visto laxantes, antieméticos. Oh, sí. Ya, perfecto. Porque yo voy grabando las clases. Sí. Ya, por tanto, lo que nos quedaría como de contenidos de la segunda unidad es antiinfecciosos, que es esto. Por tanto, esta clase es tantito pesada, realmente. Esta clase es un poquito densa, ya. Principalmente porque tiene muchos elementos. Antiinfeccioso es un tema grande, de hecho está dividido en dos clases. Y por lo que yo caché, entre el adelantar y la cantidad de horas y los cambios de hora, un enredo que te lo encargo, creo que estamos adelantados para la planificación, lo cual les da una buena oportunidad a ustedes. Porque nosotros deberíamos... Hoy día tenemos antiinfecciosos 1, el día viernes, déjenme revisar y verificarlo. Claro, el día viernes tenemos antiinfecciosos 2, la segunda parte de esto, y por tanto nos quedaría el 12 de septiembre como una clase que está en blanco, por así decirlo, porque hemos adelantado material. Entonces, yo tenía planificado en algún momento ofrecerles hacer unas exposiciones. Entonces, esas exposiciones las vamos a dejar para el 12 de septiembre, ¿ya? Por grupo. La gracia que tiene es que les puede dar puntos para la tercera prueba. Sí, porque la tercera prueba es la que más puntaje vale. Acuérdense que la primera vale 15, la segunda vale 15, la tercera vale 30. Entonces es mucho más conveniente para ustedes que las décimas se acumulen en la tercera prueba. ¿Se entiende? Ya, las exposiciones son las mismas que yo hice el semestre pasado. Van a ser exposiciones en torno a grupos farmacológicos pero aplicados. Entonces, por grupo, la idea es que de aquí al viernes organicen grupos, ¿ya? Ya les voy a decir cuántos, porque tengo que revisar la planificación de eso. Pero organicen grupos y a cada grupo le voy a dar una patología. Le voy a dar una patología y el grupo va a tener que investigar qué fármacos habitualmente se le indican a ese tipo de a ese diagnóstico, paciente hospitalizado con esa patología, ¿ya? Y una vez identificados los fármacos, para cada fármaco nos van a tener que contar a qué grupo farmacológico tiene, qué cuidados de administración tiene, qué reacciones adversas comunes tiene. ¿Se entiende? Esto no lo van a encontrar en internet, van a tener que investigar, y eso va a significar que van a tener que preguntarle a la profe Mayra, a la profe Maggi, al profe Claudio, si conocen algún atenso, algún otro enfermero, porque a mí yo no les voy a contestar. Les va a servir gente del área clínica, por eso van a tener harto tiempo para elaborarlo, ¿ya? Porque la idea es que, como les digo, esta información no la van a encontrar en internet. En internet van a encontrar que, por ejemplo, si yo le doy la neumonía, va a decir, la neumonía se trata con antibióticos del rango de la ciclosporina, y en las ciclosporinas tenemos como 8, y no se usan todas. Es una o la otra, ¿ya? Entonces, la idea es que logren aterrizar indicaciones médicas a lo que nosotros estamos viendo ahora durante la segunda unidad y relacionar, ¿sí? Entonces, la idea es que se organicen en grupos. A ver, les digo al tiro de cuántos son los grupos. ¿Este curso cuántos alumnos tiene? 34. Creo que 32, 33. Claro, 32, 33. Por tanto, si armamos 6 grupos, sí, 6 grupos tienen que ser necesariamente, para que nos alcance el tiempo de exposición. Y por tanto, 6 por 3, 5, 25, 30.
de 5 o a lo mucho, máximo 6, no más que eso. Idealmente 5 los grupos. ¿Sí? La idea es que se organicen de aquí al viernes y yo les doy los temas, ¿ya? Y les voy a dar con detalle lo que tienen que presentar. Es una exposición corta, no más allá de 6, 8 diapositivas, no más que eso. Entre 6 a 8 diapositivas, no más que eso, incluyendo la portada. Y reitero, la idea es que sea aplicado, ¿ya? Porque ya me pasó el año pasado que yo hice este mismo tipo de exposiciones y hubo un par de grupos que no les fue muy bien, siendo que era la idea que les ayudara, que no les fue muy bien. ¿Por qué? Porque sacaron precisamente la información directa de internet sin preguntar, a pesar de que les había dado esa misma instrucción. Entonces, ¿qué pasó? Les di apendicitis y me pusieron, claro, se trata con antibióticos, y antibióticos me pusieron todos los antibióticos posibles para la apendicitis. Y no era eso lo que yo buscaba, buscaba indicaciones médicas transformadas a cuidados farmacológicos. Yo necesito que apliquen. Yo no soy de los que pide que me repita como loro, ni de memoria. Yo necesito que entienda y que aplique. ¿Sí? Así que, eso. Bien, vamos a partir entonces hoy con antiinfecciosos. Los objetivos es que conozcan las características de los antiinfecciosos como macrogrupo farmacológico, que es un grupo realmente muy grande. Identifiquen el uso y características de los antibióticos, los diferentes grupos, las principales familias de antibióticos y las reacciones adversas más relevantes por grupo. Vamos a entender entonces primero el concepto general de antiinfeccioso. Un antiinfeccioso es una clasificación genérica y grande que hace referencia a todo fármaco que evita la multiplicación, diseminación e invasión de patógenos oportunistas, es decir, de microorganismos capaces de causar infección. ¿Ya? Utilizan estos microorganismos sus recursos para multiplicarse y subsistir. Recuérdenme, por favor, ¿qué agentes causan infecciones? ¿Qué cosa? Diga. ¿Qué agentes causan infecciones? Virus, ¿qué más? Bacterias, ¿qué más? Hongos, parásitos. Ya, esos 4 se consideran microorganismos. Sin embargo, existe un quinto agente capaz de causar cuadros que podríamos entender como una infección, pero al cual no responde a ningún tipo de antiinfeccioso. De hecho, no tiene tratamiento. Existe algo que no es un microorganismo, no está vivo, no se multiplica tampoco, porque los virus tampoco están vivos, pero por último se multiplican. No se multiplica, y sin embargo es capaz de causar cuadros infecciosos muy graves, sin tratamiento, de hecho, y por tanto no responden a los antiinfecciosos. Que causan, por ejemplo, la enfermedad de las vacas locas. ¿Quién sabe qué causa la enfermedad de las vacas locas? No, estoy diciendo que no. De hecho, lo mencioné en la clase de biología básica, la primera clase de anatomía. ¿No? Priones. Los priones son simplemente proteínas alteradas capaces de contagiar a otras proteínas del mismo tipo y alterarlas a su vez. Entonces los priones no se multiplican. Lo que hacen es que otras proteínas del mismo tipo se alteren igual que ellas. Y eso genera la enfermedad. Y por eso se considera infeccioso o contagioso. Sin embargo, no tiene tratamiento, porque no son entidades ni vivas ni con capacidad de multiplicación. Por tanto, no tenemos cómo detenerlos. Una vez que alguien se contagió con priones, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Por lo menos en la medicina actual. Quizás en el futuro se logre encontrar algún tratamiento, pero no existe tratamiento. ¿Ya? Por tanto, los priones no se pueden tratar con antiinfecciosos. Pero sí, bacterias, virus, parásitos y hongos. Bacterias ya sabemos que son básicamente organismos unicelulares, procariontes, son células, ¿ya? Aprovechan los nutrientes para multiplicarse.
Los virus no están vivos, se consideran microorganismos, pero no están vivos. Solo tienen la capacidad de multiplicación porque se aprovechan de la maquinaria celular, de nuestro propio funcionamiento celular para multiplicarse. Los parásitos, que son organismos más grandes, pluricelulares generalmente, usan el organismo como huésped para hacer su ciclo vital. O sea, aprovechan aquí como para multiplicarse, crecer, vivir y hacer familia. Y los hongos, que pueden ser uni o pluricelulares y aprovechan el organismo como un espacio también de multiplicación y ciclo vital. Existen hongos simbióticos, por si acaso, así como existen, de hecho, de todos estos organismos, en realidad, los parásitos son los únicos que no pueden vivir simbióticamente con el ser humano. De los otros sí tenemos simbióticos. Nosotros tenemos parásitos. O sea, perdón, virus, hongos, bacterias, que habitan nuestro organismo como parte de la microbiota. ¿Sí? De forma normal. Ahora, ¿qué determina que estos mismos o otros organismos terminen causando una infección? Que los mecanismos de inmunidad no sean capaces de contenernos. Por ejemplo, en nuestra boca y también en la mucosa vaginal de las mujeres existe un hongo que habita continuamente, que es la Candida albicans, que desencadena una infección que se llama candidiasis. Todos tenemos cándida, todos portamos cándida, en la boca, en el intestino, en la mucosa vaginal, en el caso de las mujeres, hay cándida. La cándida habita, es parte de la microbiota. Cuando un paciente hace candidiasis, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que es muy conocido, ¿cuándo las mujeres hacen candidiasis? Cuando los mecanismos de barrera normal de la mujer, que son las otras bacterias que habitan, sus glóbulos blancos, los neutrófilos en realidad que habitan ahí la mucosa, la secreción vaginal, todo eso se ve alterado. Si eso se ve alterado, entonces el equilibrio hongo, mecanismos de protección, se desequilibra y tenemos desarrollo de cándida. ¿Cuándo vemos candidiasis bucal? Por ejemplo, en niños. La primera vez que un niño adquiere la cándida, se infecta porque no está acostumbrado, no tiene el hábito. Entonces, nuestro sistema inmune no la reconoce, todavía no sabe mantener la raya. Entonces vemos guaguas con lo que la gente le llama las perlas de la leche, que es candidiasis en la boca de los niños. ¿Ya? O en adultos, pacientes inmunodeprimidos, en tratamiento con inmunosupresores, trasplantados, pacientes VIH, pacientes con leucopenias, pacientes inmunodeprimidos. Es decir, vamos a tener infección si es que el mecanismo de barrera y de inmunidad se ve vencido. De lo contrario, no hay infección. Y eso explica por qué también, si usted entiende este concepto básico, explica por qué hay personas que se ven expuestas a agentes muy infecciosos y no se infectan. Por ejemplo, mi señora tuvo COVID. Pensábamos que era un resfrío común y silvestre y por tanto no hubo aislamiento de por medio, conmigo al menos. 3 días. Al tercer día ya estaba así como, en realidad tenía unos síntomas como raros, así que se tomó PCR, positivísima. Nunca di positivo, jamás. Ni antígeno ni PCR, nunca tuve síntomas de nada. Durmiendo con ella. Entonces, simplemente son los mecanismos de inmunidad, más eficientes o menos eficientes. ¿Ya? Hay personas que tienen mecanismos de inmunidad mucho más eficientes y eso explica por qué resisten infecciones mejor que otras personas. Hay gente que es más enfermiza. Nos ponemos más enfermizos durante algunos periodos. Acuérdense que el estrés baja la respuesta inmune, por tanto te infectas más fácilmente. ¿Ya? Cuando las abuelitas dicen, oye, que usted se va a resfriar porque anda a pata pelada, ¿cachaza? No, anda de pata pelada, no se enfría, mijito, porque se va a resfriar. El frío no causa resfrío. El frío no causa resfrío. El resfrío está causado por virus. Virus como el de la influenza, como el rinovirus. Sin embargo, la baja de temperatura, si usted tiene mala termorregulación, le afecta, bajando la temperatura central del cuerpo. Y si baja la temperatura central del cuerpo, el sistema inmune se debilita. Acuérdense que la fiebre es para estimular el sistema inmune. Eso significa que las temperaturas bajas sí debilitan el sistema inmune. Entonces, no es que el frío cause resfrío, pero el frío favorece que te puedas infectar, que alguien se infecte. ¿Sí? Entonces, finalmente, son los mecanismos de barrera y de inmunidad los que se pierden como equilibrio.
Y eso es importante que lo entiendan para este diagrama que se llama triángulo de Davis. El triángulo de Davis es un concepto que se utiliza en general sobre todo con los antibióticos, pero puede servir para todos los antiinfecciosos, que establece la diferencia de uso de otros tipos de fármacos. Normalmente cuando nosotros usamos cualquier otro tipo de medicamentos, nosotros tenemos solo relación entre la persona y el fármaco. Yo a usted le doy un diurético y puede tener efectos farmacológicos, terapéuticos buenos, o puede tener efectos tóxicos o reacciones adversas. O sea, cosas que quiero y cosas que no quiero. No hay más reacciones. Cuando usted desarrollaba resistencia a un analgésico, ¿se acuerdan que yo les hablé de la resistencia a un analgésico? La resistencia a los analgésicos es con usted. Es usted el que su cerebro tiene neurotransmisores muy poco sensibles a ese tipo de analgésico, o le manda mucho a las drogas recreativas, lo cual lo vuelve también menos predispuesto a los analgésicos o usado durante mucho tiempo. Pero la relación es paciente-fármaco. Fin. Cuando nosotros estamos infectados, hay una criatura de por medio, el agente infeccioso. Y eso altera la interacción de los fármacos. Por eso el uso de antiinfecciosos es complejo. Es mucho más complejo que el resto de tipos de fármacos. Porque, como tenemos un tercer agente, vamos a tener además mecanismos de barrera que pueden generar inmunidad o el microorganismo los vence y genera infección. Y además, el microorganismo puede desarrollar resistencia en vez de que lo hagamos nosotros. Nosotros no desarrollamos resistencia a los antibióticos, eso no existe. Es el microorganismo, es la bacteria, el virus quien desarrolla la resistencia, que muta, de hecho, para sobrevivir. ¿Sí? Este concepto del triángulo de Davis es utilizado en medicina para establecer los criterios de uso racional de antiinfecciosos, como para entender la idea que hay detrás. Debe haber equilibrio entre los tres agentes, donde normalmente cuando se administra un antiinfeccioso debe haber sensibilidad, y esa sensibilidad fortalezca la inmunidad, y esto ocurre gracias a efectos farmacológicos. Se supone que ese es como el ideal. ¿Sí? Ese es como el ideal. Normalmente en otros fármacos, como decía, solo está la relación fármaco-paciente, y el uso del fármaco va a ser dinámico. ¿Y a qué me refiero con esto? Que no siempre sirve el mismo medicamento para la misma infección. A eso me refiero. Va a depender de que el microorganismo no mute, de que no pierda sensibilidad, no se vuelva resistente. Si usted tiene amigdalitis, habitualmente se le indica algún betalactámico, como methicilina si es vía oral o penicilina si es inyectable. La mayor parte de las veces, el 75-80% de las veces, funciona perfecto. Pero puede que el mismo paciente, la siguiente vez que venga con una amigdalitis purulenta, no le sirva de nada. Puede ser. Porque el microorganismo se volvió resistente. Se agarró uno resistente, también puede ser. Y en ese caso, le van a colocar penicilina y va a dar lo mismo. Va a tener que usar después, va a agachar que a la semana sigue igual, va a volver a ir al médico y le van a indicar otro. No sé si se dan cuenta, pero a estas alturas deberían ya estar entendiendo de que la indicación de los fármacos no es tan certera como nos quieren hacer creer. Es un poquito más prueba-error. Especialmente con los antiinfecciosos y con los antidepresivos. Pasa mucho. Porque como son mecanismos más complejos los de estos tipos de fármacos, hay que cachar que también funcionan. Y si no funciona, nos toca cambiar. Y si tiene muchos efectos tóxicos, nos toca cambiar. ¿Ya? Especialmente con lo que es antidepresivos y antiinfecciosos, es un poco más prueba-error. Y es así, lamentablemente. No es que el médico no sepa. Bueno, en algunos casos sí, pero en algunos casos sí. Pero en general la cosa funciona así, lamentablemente. ¿Ya? Y por eso aparece una herramienta para tratar de hacer esto más certero, que es el antibiograma. El antibiograma es un examen que se hace para identificar si el microorganismo es o no sensible al antibiótico. ¿Ya? Y determinando entonces si es sensible o resistente, y el antibiograma se ve así, como esta foto que tenemos acá abajo. Lo que se hace, yo creo que, no sé si en microbiología lo vieron, es un cultivo bacteriano. ¿Hablaron de eso?
No, la tinción es una tinción, es teñir las bacterias. Pero antes de teñirlas tengo que multiplicarlas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Por ejemplo, tengo un paciente operado de apendicitis y tiene una herida infectada. Como está con apendicitis, ese paciente ya estaba con antibióticos de antes. ¿Por qué se infectó? Porque claramente esa infección no es sensible a los antibióticos que tiene el paciente. Entonces, ¿qué se hace? Se hace una curación y de ahí se toma una muestra, un cultivo. Se toma una placa Petri, que son estas redondas, ahí con un medio de cultivo, que generalmente es el agar, que es un tipo de gelatina, ya nutricia, y ahí se agarra entonces la misma turulita, el mismo líquido que se sacó de la curación y se pinta, literalmente. Se tapa y se mete a un calefactor de temperatura corporal, 37 grados habitualmente. Entonces se deja 24, 48, 72 horas. Y ahí crecen las bacterias. Por color, aspecto, generalmente, y olor, normalmente con eso basta para identificar las bacterias. Casi siempre con eso basta, la mayoría de las veces. Cuando uno desarrolla como cierto hábito con cultivos bacterianos, ya uno los cacha por el olor, literal, y por el aspecto. De hecho, el Streptococcus aureus significa dorado. Ya porque los Streptococcus aureus clásicamente desarrollan una película media dorada. Uno lo ve así, se ve como así nomás, pero haces así y se ve un brillito dorado en la placa. Por eso se llama Streptococcus aureus, porque es dorado, literalmente. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos el cultivo bacteriano. Ya, sabemos qué tiene el paciente. Pero se supone, generalmente los streptococos se mueren con penicilina. Pero puede que no. ¿Cómo vamos a ver si se muere o no se muere con penicilina? Se toman entonces papelitos embebidos en antibióticos, o circulitos embebidos en antibióticos, y se colocan a distancias más o menos iguales dentro de la placa. Esto estaba lleno de bacterias y lo que colocamos son circulitos de antibióticos con el código de cada antibiótico. No podemos colocar todos los antibióticos que son muchos, sino que los más recurrentemente usados. ¿Qué vamos a determinar entonces? De que si entre 24 y 72 horas se genera este halo alrededor del circulito con antibiótico, es que las bacterias se mueren con ese antibiótico. Entonces decimos que el microorganismo es sensible. Por ejemplo, a la penicilina, a la ceftriaxona, a la ceftazidima, a la micacina, pero que con otros antibióticos no le pasa nada. Miren con estos. No se murió. Y ahí decimos que el microorganismo es resistente. Y que estos no sirve nada dárselo. ¿Se entiende la idea? Así funciona el antibiograma. ¿Ya? Ahora, existen también casos de sensibilidad intermedia. Por ejemplo, donde nosotros vemos que hay efecto, pero el efecto es débil. No es como esto, donde está clarito el halo, mató claramente todo lo que estaba alrededor. Aquí como que las bacterias la pelean y aquí como que... Este es un círculo más interesante porque el límite no está tan claro, porque algunas bacterias la pelean, o sea, unas bacterias se mueren, pero otras bacterias están logrando mutar. Para sobrevivir al antibiótico están volviendo a crecer hacia adentro. Se están volviendo resistentes a ese. Por tanto, eso se considera sensibilidad intermedia. ¿Se entiende la idea de sensibilidad? Entonces, necesito que entiendan esto para que cuando usted ve un antibiograma, sepa qué significa. Y, de hecho, hay errores frecuentes al respecto. O sea, ayer nomás una amiga me consultó porque a su abuelo le habían indicado ceftriaxona para una infección urinaria, y el antibiograma que decía, ceftriaxona resistente. Cambia esa weá. ¿Ya? Entonces, la resistencia va a darse cuando, como les decía, en estos casos el microorganismo no se ve dañado por el antibiótico. ¿Y de dónde sale la resistencia? La resistencia son mutaciones. Habitualmente ocurre por mutaciones. ¿Ya? Mutaciones principalmente por ciclos incompletos de antibióticos o tomar antibióticos cuando no hay infección. Muy mal hábito de mucha gente. No, para el dolor de garganta, yo siempre tomo amoxicilina. Me quita todo el dolor. Pero señora, ¿se puede ser viral? Puede que gritó mucho nomás no sé, ahí gritando por las elecciones. Señora, cálmese. ¿Por qué está tomando antibióticos?
¿Ya? Porque las bacterias, al ser microorganismos vivos, intentan sobrevivir, ¿sí? Es un principio de evolución. Entonces, las que aguanten van a mutar, van a desarrollar una mutación. Los ciclos de antibiótico tienen ciclos clásicos de múltiplos de 7. 7, 14, 21, clásicos, según el tipo de antibiótico. Te lo dejan por 1 semana, por 2 semanas o por 21 días. Si tú haces un ciclo incompleto porque al tercer día ya te sientes bien, los microorganismos que queden, las bacterias que queden dando vueltas por ahí, porque siempre quedan, van a mutar. Porque al sobrevivir y que tú no le das otra carga antibiótico, van a mutar. Y si mutan, van a tener hijos supervivientes, mutantes, resistentes al antibiótico. De hecho, así aparecen las resistencias antibióticas, ¿ya? La resistencia antibiótica es mucho más frecuente en bacterias que en otros microorganismos, aunque en virus también ocurre. Y es un problema de salud sumamente grave, súper complejo, porque microorganismos con resistencia requieren cuidados especiales. Escherichia coli es una bacteria común y silvestre que todos tenemos en el intestino grueso, que sale con las deposiciones, que muchas veces está como parte de la microbiota de la piel en pequeña cantidad, ya porque finalmente hay contaminación cruzada, muy frecuente que tengamos. Por tanto, una infección de piel con Escherichia coli es un pelo en la cola. Generalmente te indican penny, amoxicilina y ya se acabó. No hay drama. Pero a veces hay Escherichia coli que mutan y se vuelven resistentes. Y de hecho desarrollan un tipo de resistencia muy particular que se llama BLI positivo. Y si en el antibiograma se detecta que la Escherichia coli